queridos líderes, queridos amigos. Es muy bueno reunirnos todas las semanas para poder estudiar la palabra de Dios. Y estamos estudiando este tema de la ley y Jesús. Creo que ha sido un tema muy importante para ampliar nuestra visión acerca de este mandamiento que no fue apenas para un tiempo, fue para siempre. Y en esta nueva semana estamos estudiando el tema de la Iglesia de Cristo y la ley. Es la lección número 12. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SALT para la División Sudamericana. Bienvenido. Gracias, pastor. Siempre una alegría estar aquí. Vamos a hacer una oración entonces. Vamos. Para pedir la bendición de Dios. Okay. Amado Padre, te agradezco, Señor, por ese grupo de amigos y líderes de iglesia que se dedica cada semana a enseñar tu palabra. Amén. Y repasando la lección junto a sus alumnos y apuntando, Señor, para las verdades de la Biblia. Quiera bendecirnos una vez más en este estudio y en nombre de Jesús te lo pido. Amén. En una corrida de postas, un equipo generalmente consiste en 4 corredores. Los miembros del equipo pueden haber competido entre ellos en algún momento, pero ahora como parte del mismo equipo deben aprender a pensar como una sola persona o como un solo equipo. En la corrida en sí, la extensión de la pista es dividida igualmente en partes para que todos ellos puedan participar. Solamente un miembro del equipo puede correr en determinado momento. En cierto sentido, el bastón o aquella posta es el único símbolo de continuidad entre los miembros del equipo de aquella carrera de postas. En nuestra lección de esta semana nosotros estudiaremos exactamente la iglesia a lo largo de la historia. Apenas diferentes equipos, pero una sola posta. Reconocer que en todas las generaciones Dios llamó un pueblo para reflejar su voluntad, teniendo una vida de fidelidad, confianza, amor y obediencia. Este será el foco de la lección de esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. El término iglesia, porque es el término que usamos en el título de la lección de esta semana, normalmente está asociado al Nuevo Testamento. Nosotros no escuchamos mucho ese término en el Antiguo Testamento. ¿Será que Dios tuvo una iglesia en el pasado? ¿Cómo es que este tema de la iglesia se extiende hasta hoy, conforme a lo que vimos en la ilustración de la introducción de la lección, ¿no? Lo vemos ahí, creo que la ilustración es muy apropiada, ¿no? Que la iglesia, la verdad, es como este grupo de atletas que corren esta corrida de revezamiento, ¿no? Sí. Que con el bastón van pasando uno al otro, hacen su corrida, su percurso, pasa el otro, él sigue. Así la iglesia va pasando el evangelio eterno que es nuestro bastón, desde Edén hasta la venida de Jesús. Amén. ¿No? Pero es interesante que quien contesta esto, el mismo en el Nuevo Testamento, es Esteban. Esteban habla de la iglesia en el desierto. Ahora, si había una iglesia en el desierto, es porque la iglesia ya existía, ¿no? Y es verdad es que, por ejemplo, cuando miramos el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 10, ¿no? En el texto ese y otros textos más, cuando hablan de la congregación del Señor, ¿no? Diría, acuérdate del día de la congregación delante de Jehová tu Dios en Horeb, ¿no? Algunas traducciones no traen eso. Acuérdate cuando estuviste ahí delante del Señor, pero en original está Yom HaKahal, el día de la congregación. La palabra esta congregación en hebreo, kahal, cuando fue traducida para el griego 300 años antes de Cristo, la Septuaginta, es la palabra eclesia. De ahí surge la palabra en contexto bíblico, ¿no? Porque Dios estableció su pueblo como una iglesia, ¿sabe? Como una nación santa, dice él, un pueblo para proclamar las glorias, la gracia de Dios,
que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Entonces aquí el día que estuviste delante de Jehová, el día de la reunión de ese grupo de personas, el día de la congregación, se llama el día de la iglesia. Que es ahora en el Nuevo Testamento esa misma expresión. Eclesia, es usada para el pueblo de Dios, que ya era usada antes, desde el Sinaí era usada. Pero la verdad es que la iglesia no empezó en Sinaí, la iglesia de Dios empezó en el Edén, ¿no? Desde Adán y Eva, sus hijos, la iglesia viene siguiendo hasta hoy con la iglesia de Dios, proclamando el evangelio para preparar la venida de Jesús. Y no es un mensaje diferente, ¿no? No cambió nada su mensaje. Dios siempre fue el mismo, los mismos principios, porque Dios es soberano, no cambia. Así es, Dios, ahí tenemos, por ejemplo, vemos la ley desde Edén. Sí. Adán pecó, ¿por qué? Porque transgredió la ley de Dios, comiendo del árbol que Dios había prohibido que comiese, ¿no? Desobedeciendo, ¿no? Desobedeciendo a Dios. Así, había ley ahí, había ley de Dios en el Edén, había ley de Dios en el mundo antediluviano, sí. La gente se rebeló contra Dios, Caín mató a su hermano, quebrantando, por tanto, la ley. Claro. ¿No? Y asesinato, que era prohibido por Dios, ¿no? Entonces, en la época de Noé había la ley de Dios también, en Abraham había ley de Dios, en Israel la ley de Dios sin duda es muy claro, pero también hasta hoy, el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy. Sí, especialmente en el inicio, el árbol era como una señal de obediencia o desobediencia, ¿no? Exacto. Y a través de la historia, el árbol, que sería una señal de obediencia o desobediencia, la historia nos revela que Dios siempre dejó evidencias para reconocer el bien y el mal. Sí. Y la misma palabra usada, comiste del fruto del árbol que te dice no comiera, la palabra que te ordené, esta es la palabra para mandamiento. La ordenanza. La ordenanza que te mandé. Es la misma palabra usada para los mandamientos de Dios en Sinaí. Y la ciencia del bien y del mal, que es el conocimiento. Quiere decir que había un conocimiento allí que debiera ser realmente respetado. Ahora, hablando un poco acerca de esta expresión en el tiempo de Lot, Jehová se arrepintió de haber creado. El tiempo de Noé. O el tiempo de Noé, perdón. Noé. Sí. Parece que Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. Muy terrible esa frase, ¿no? ¿O sí. ¿Qué es lo que realmente quería decir Dios con esa expresión, se arrepintió? La gente se confunde porque piensa en arrepentimiento de Dios como si fuera arrepentimiento del hombre, sí. ¿no? La palabra usada aquí, se arrepentir para Dios, arrepentimiento. Arrepentimiento de Dios es la palabra niham, y quiere decir tristeza. Dios tuvo tristeza por la rebelión del hombre, porque el verso anterior dice que el pensamiento del hombre era malo todo el tiempo y se corrompió la humanidad, ¿no? Por eso Dios tuvo tristeza, ¿no?, con la humanidad y decidió traer el juicio, ¿no? El arrepentimiento del hombre es distinto, él necesita cambiar su vida, su cabeza, su mente. ¿Hay otra palabra? Hay otra palabra, ¿no? En hebreo es shuv, volver atrás, porque se alejó de Dios, ¿no? En griego es metanoia, cambiar su naturaleza. Pero Dios no hay cambio y Dios no vuelve atrás. Dios solamente tuvo tristeza porque el hombre no permitía más que Dios mantuviera su gracia hacia ellos por su rebelión y el pecado. El motivo de esa tristeza fue justamente el juntarse con los hijos de los hombres, ese yugo desigual. Sí, la iglesia de Dios se apostató. Rompió un mandamiento ahí también, ¿no? Rompiendo el mandamiento de Dios y por tanto apostató, se alejó de Dios y estaba tan corrompida cuanto la gente mala, la gente ¿no?, de los hijos de Caín. Posteriormente el remanente del pueblo de Israel con Moisés y los 10 mandamientos, que fue muy obvio que existió. Pero creo que lo más interesante está en el remanente en el tiempo de Jesús, cuando la ley fue confirmada en medio del pueblo de Dios, ¿no? Sí, vemos aquí, hay dudas cuanto a Abraham, la ley de Dios, cuanto a Israel, la ley de Dios, pero la gente pregunta, ¿pero la iglesia cristiana necesita guardar la ley? Y el propio Jesús contestó, si me amáis, ¿qué uno debe hacer? Guardar sus mandamientos. En Juan lo deja bien claro, ¿no? Y dijo, yo no vine para abolir, vine para cumplir y llenar el sentido.
Y cuando llega hasta el final, cuando habla ahí del remanente último de la historia humana, ¿cuáles son las características que marcan ese remanente? Guarda los mandamientos de Dios. Y tiene la fe en Jesús. O sea, el mandamiento es importante para todo el momento, de las distintas fases históricas de la iglesia, desde Edén hasta el final de estos tiempos. Y eso nos muestra de que Dios es un Dios que está detrás de la historia y que va a cumplir sus promesas conforme a su palabra. Así es. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Vamos a aplicar la lección de esta semana y cómo podemos hacerlo. En primer lugar, el peligro de evitar sentimientos de superioridad o exclusivismo. Este es un asunto que cuando nosotros reconocemos que somos el pueblo de Dios, podemos mirar de arriba hacia abajo a las personas, cuando todos somos iguales, carentes de la gracia de Dios. Por otro lado, nosotros también podemos tornarnos un pueblo exclusivo, cerrado, cuando la misión de Dios siempre fue para comunicar el mensaje a los demás. Por otro lado, podemos nosotros y necesitamos nosotros testar nuestra fe. Y a veces Dios lo hace a través de alguna prueba, alguna dificultad. Cuando ve que nuestra fe está media desequilibrada, entonces Dios envía una prueba. Por eso es que la Biblia dice que cuando Satanás era tentado Pedro era tentado por Satanás, la Biblia dice que Jesús no lo sacó de aquella prueba, simplemente dijo que oraba por él para que su fe no faltara. Por eso es que muchas veces algunas de esas pruebas fortalecen nuestra fe. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Tener la verdad, poseer la verdad, es un privilegio y también una responsabilidad. La responsabilidad de comunicar a los demás esta maravillosa gracia, esta maravillosa verdad. ¿Cómo nosotros estamos cumpliendo ese objetivo? Si Dios ha colocado la luz del Evangelio en tu corazón, no te pongas debajo de la mesa, ponte en el lugar más visible, que todos vean que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Cuando una persona ama, le cuenta a todo el mundo. La evidencia de ese amor, todo el mundo lo sabe porque Él lo cuenta a todo el mundo. Si tú realmente amas a Dios, todo el mundo se va a enterar que tú eres un hombre, una mujer que ama al Señor. ¿Por qué no por qué no nos hacemos el voto, tomamos votos de poder contarle a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros? Pero si tú crees que Dios no ha hecho nada por ti, es porque tal vez tu proximidad con el amor de Dios y su salvación está aún distante. Vamos a acercarnos a Dios de todo corazón y poder mostrar el amor de Dios a los demás. Vamos a orar. Querido Padre, que en esta semana podamos tener el privilegio de poder mostrar tu amor a las personas que nos rodean, contarle a todo el mundo de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tus mandamientos, por tu palabra. En el nombre de Jesús.